El siguiente programa es Clase A, apto para todo público. Es un nuevo día, una gran oportunidad para conquistar el mundo. Iniciamos la primera jornada al calor de una tacita de café con Jimmy Villarreal para levantarse siempre con el pie derecho. La primera jornada. Les estamos saludando desde nuestro máster informativo para llevarles a partir de este momento la primera jornada para levantarse siempre con el pie derecho. Yo soy Jimmy Villarreal y todo mi equipo de trabajo está listo para entregar las noticias, el entretenimiento, la música, los deportes en la primera jornada. El café está listo en la mesa. Otra vez tengo la alarma puesta. Otro día va a empezar. Quédate con nosotros hasta el final. La primera jornada, la cita diaria de cada mañana con Jimmy Villarreal. La Noticia Express. Armando Noboa, jefe negociador del gobierno en los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la disidencia al mando de Walter Mendoza, aseguró que el proceso de instalación de la zona de ubicación temporal en el Valle del Guamués, Putumayo, continuará pese a la decisión judicial que ordenó suspender las actividades relacionadas con ese lugar mientras se realiza la consulta previa con comunidades indígenas de la zona. La orden en este momento es de imposible cumplimiento, dado que las unidades de la coordinadora guerrillera ya se encuentran en el punto de concentración. Ya han sido trasladadas vía helicóptero de los distintos puntos en donde ellos se encontraban, operando a un punto cercano a la zona de ubicación, y sería completamente incomprensible que, en virtud de una orden judicial, tuviéramos que devolverlos a sus zonas de origen para que siguieran ejerciendo la violencia en los territorios. Noboa anunció que el gobierno impugnará la decisión y defendió la continuidad del proceso pese al fallo judicial. La decisión del juzgado no es incompatible con que continúe avanzando ese proceso de reincorporación a la vida civil y también para que se adelanten las gestiones relacionadas con la consulta previa a algunas de las comunidades indígenas que, entiendo, fueron las autoras de la acción de la tutela, afirmó el señor Noboa. Ahora, la mañana es nuestra, con la primera jornada. La primera jornada. Vayamos con Ana María Ángel a Miami para que nos presente las efemérides del día de hoy, 19 de junio. Un día como hoy. Hola, bienvenidos. Estas son algunas de las efemérides más destacadas de este 19 de junio. En 1623 nació el matemático, físico y filósofo francés Blaise Pascal, considerado uno de los grandes genios de la ciencia. Sus aportes a las matemáticas, la física y la informática siguen siendo fundamentales hasta nuestros días. En 1867 fue ejecutado en México el emperador Maximiliano I de México, un hecho que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano y consolidó el liderazgo de Benito Juárez. En 1910 se celebró en el estado de Washington el Primer Día del Padre, una iniciativa impulsada por Sonora Smart Dodd, que con el paso de los años se convirtió en una celebración adoptada en numerosos países. En 1964 nació la actriz estadounidense Paula Abdul, quien alcanzó la fama mundial como cantante, coreógrafa y jueza de concursos musicales. Y en el mundo de la música, hoy también celebra su cumpleaños Ann Wilson, voz principal de la legendaria banda Heart, referente del rock clásico.
Además, un 19 de junio de 1978 nació el músico británico Dirk Lance, recordado por su trabajo con la banda Incubus. Y cerramos recordando que en Colombia se conmemora el Día del Héroe de la Nación y sus familias, una fecha dedicada a reconocer el servicio y sacrificio de los integrantes de la fuerza pública y de quienes han entregado su vida por el país. Desde Miami les informó Ana María Ángel para la primera jornada. La primera jornada. Esta es la información para su bienestar. Hoy, en Noticias de Salud y Bienestar, hablaremos de las recomendaciones de caminar 30 minutos al día reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Especialistas en la salud reiteran que caminar al menos 30 minutos diarios puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejorando la circulación y fortaleciendo el sistema inmunológico. De acuerdo con expertos en medicina preventiva, incorporar una caminata de media hora en la rutina diaria puede generar importantes beneficios para la salud física y mental. Esta práctica ayuda a controlar la presión arterial, reducir los niveles de colesterol y mantener un peso saludable. Además, caminar contribuye a disminuir el estrés y la ansiedad, ya que durante la actividad física el organismo libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad. Los especialistas señalan que no es necesario realizar ejercicios de alta intensidad para obtener beneficios. Una caminata constante y un buen ritmo es suficiente. Las autoridades de la salud también recomiendan aprovechar espacios al aire libre, parques o senderos seguros para fomentar hábitos saludables en todas las edades. La invitación es a convertir la actividad física en parte de la rutina diaria y prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo. Sendera Noticias, tu fuente de información. La primera jornada. Generamos tráfico a sus redes sociales, a su página web, a su punto de ventas. Realizamos estrategias, anunciamos su negocio a su grupo objetivo. Somos Punto Marketing, la agencia digital que trabaja 24 horas por su marca. Les invitamos a un café y les compartimos nuestros casos de éxito. WhatsApp 301-514-8952. La primera jornada. Cracks de la Copa. Tu esperanza 2026. Vívelo al máximo. Con Iván Casanseu. A sus 27 años, Adalberto Coco Carrasquilla se ha consolidado como uno de los mejores mediocampistas de CONCACAF, un referente en la Liga MX y el motor del mediocampo de la selección de Panamá. Nacido el 28 de noviembre de 1998 en Ciudad de Panamá, este volante de 1,70 m combina fuerza física, inteligencia táctica, recuperación de balones y llegada al área. Tras destacar en Tauro y el Houston Dynamo, dio un gran salto al llegar a los Pumas de México, donde se ha convertido en pieza clave. El técnico del equipo universitario, Efraín Juárez, ha confiado plenamente en él, destacando su gran comunicación y liderazgo dentro y fuera de la cancha. Con la selección de Panamá, Carrasquilla es el gran líder y motor del equipo. Acumula más de 70 partidos internacionales y ha sido fundamental en los recientes éxitos canaleros. En la Copa Oro 2023 brilló como pocos. Fue nombrado el mejor futbolista del torneo. Llevó a Panamá hasta la final y se consolidó como el referente del mediocampo panameño. También fue subcampeón de la CONCACAF Nations League 2025. En las eliminatorias al Mundial 2026 disputó 18 partidos, aportando 4 goles y 5 asistencias, además de un enorme trabajo defensivo y liderazgo en el mediocampo. Su contribución fue clave para que Panamá clasificara por segunda vez en su historia a la Copa del Mundo. El técnico de la selección panameña, Thomas Christensen, ha elogiado en varias ocasiones a su capitán. Carrasquilla es un jugador maduro, con mucha personalidad y preparado para todo tipo de presión. Es el motor de nuestro equipo. Su versatilidad, garra y capacidad para dictar el ritmo de juego lo convierten en el corazón de la selección panameña. Su mamá le otorgó el apodo de Coco desde que era muy pequeño, debido a que su nombre de pila, Adalberto, le resultaba demasiado largo y complejo para el día a día.
La primera jornada. Porque Dios no está buscando una oración elegante, está buscando ese corazón abierto y sincero. Habla con Él en tu casa, en el camino, antes de dormir, al despertar. Háblale cuando estés fuerte y también cuando sientas que no puedes más. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón. La dosis diaria con William Arana. Me encontré con una persona en un lugar y de pronto cuando se me acerca me dice: yo lo escucho, gracias por las dosis, gracias por lo que hace. Como siempre le digo a la gente, gracias a Dios que nos permite hacerlo. Y me dijo: William, yo quiero aprender a orar como lo escucho a usted. A veces cuando ora, escucho otras personas y hablan bonito, usan unas palabras que yo no sé cómo decir, cómo hacer. Me quedé mirando a esta persona y le dije: mira, no tienes que decir palabras bonitas, solamente tienes que decir palabras verdaderas. Entonces le expliqué algo sencillo. Le dije: mira, si estás cansado, dile: Dios, estoy cansado. Si tienes miedo, dile: tengo miedo. Si no sabes qué hacer, dile: Dios, no sé qué hacer, guíame. ¿Por qué le expliqué esto y por qué quiero decirte en esta dosis esto? Porque la oración no comienza cuando hablas perfecto o cuando hablamos perfecto. Comienza cuando hablamos con sinceridad. Sí. Y repito, por eso quise hacer esta dosis, pensando en que tú puedes estar como esa persona que no sabes cómo orar, cómo hablar con Dios. Porque a veces pensamos que orar es hacer un discurso largo, repetir frases difíciles o sonar muy espiritual. Pero orar es hablar con Dios como un hijo habla con su padre. Claro, cuando se tiene una relación bonita con ese padre, ¿verdad? La Biblia dice en Jeremías 29, 12 y 13: en esos días cuando oren los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. A mí me parece hermosa esta promesa. Afirma que nos va a escuchar cuando lo hagamos de todo corazón. No nos dice que cuando oremos perfecto, cuando oremos bonito, no. Así que no esperes tener la frase correcta para buscar a Dios. Empieza con eso que tienes. Una oración puede ser tan sencilla como: Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, gracias. Señor, no entiendo, pero te necesito. No sé, pero eso cuando sale del corazón llega al cielo. Además, Jesús dijo en Mateo 6:6: cuando oren, apártense, cierren la puerta detrás de ustedes y oren a su Padre en privado. Ahora, con esto quiero decirte, no necesariamente cuando te encierras es que puedes orar, porque lo que te quiero dejar claro es que no tienes que impresionar a nadie. Puedes llorar, puedes callar, puedes contarle lo que no te atreves a decirle a otros, puedes ponerle delante de él tus cargas, tus dudas, tus heridas, tus decisiones. Eso es orar, porque Dios no está buscando una oración elegante, está buscando ese corazón abierto y sincero. Así que mi recomendación es hoy: no compliques lo que Dios hizo cercano. Habla con Él en tu casa, en el camino, antes de dormir, al despertar. Háblale cuando estés fuerte y también cuando sientas que no puedes más. ¿Sabes cómo se aprende a orar? Orando, porque eso te hará aprender a confiar y acercarte a Él. Aprenderás a escucharlo. Hoy tu oración puede empezar con una frase muy sencilla. Por ejemplo, dile ahí donde estás: después de que yo termine esta dosis, dile: Señor, aquí estoy y quiero aprender a hablar contigo. Porque mientras lo hagas con sinceridad, Él va a empezar a trabajar con su amor, que no es el amor que nosotros damos, es un amor incomparable, único, perfecto. Así que hoy, si puedes, ahí donde estás, dile: Señor, enséñame a orar, enséñame a hablar contigo, sin miedo, sin apariencias, sin palabras fingidas. Hoy vengo como estoy. Te necesito, te busco y abro mi corazón delante de ti. Ahora déjame orar por ti. Amado Dios, toca a esta persona, bendícela, que sienta tu presencia, que vea la realidad que eres tú. En el nombre poderoso de Jesús, haz un milagro sobrenatural para que esta persona, a partir de hoy, te busque y te siga. En el nombre de Jesús. Amén. En la tormenta levanté mi voz, aunque dudaba, clamé a Dios. El viento fuerte me quiso callar, pero mi fe empezó a gritar. No tenía nada que ofrecer, solo mi alma rota a sus pies. Y en ese acto de rendición descubrí su salvación. Habla con Él te escucha, no importa cuán grande sea. Buenos días, siga en nuestra compañía. La primera jornada.
Es bien importante estar informados de cómo va a estar el clima el fin de semana, sobre todo para que usted se programe a la hora de salir a votar. Reporte y el estado del tiempo en la primera jornada. Reporte del tiempo. La primera jornada. Para Bogotá, se prevé una temperatura máxima de 20 grados Celsius y una mínima que descenderá hasta los 11 grados Celsius. Durante el día tendremos condiciones de lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 35%, así que no olviden llevar abrigo y paraguas. Ya hacia la noche, el cielo se mantendrá nublado, manteniendo la misma probabilidad del 35% de lluvias. El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 4 millas por hora y la humedad promedio estará en el 61%. Además, mucha atención si van a estar expuestos al aire libre. El índice UV estará alto, alcanzando un nivel 8. Manténganse abrigados y sigan disfrutando de la mejor programación en la primera jornada. La primera jornada. ¿Qué piensan en Latinoamérica de las elecciones en Colombia? El resumen lo presenta Ricardo Espinosa. Ronda de noticias. La única autoridad con efectos jurídicos determinantes en Colombia para decir si fue válida una elección o no es el Consejo Nacional Electoral. El Procurador General de Colombia, Gregorio El Hach, enfatizó que solamente el Consejo Nacional Electoral, CNE, puede decir si las elecciones presidenciales de segunda vuelta del próximo domingo 21 de junio son válidas o no en el país. Nadie más tiene aquí en Colombia la competencia para decir si acepta o no un resultado. Somos los colombianos los dueños de las elecciones. Nosotros tenemos la democracia más grande, fuerte y sólida de América Latina. Independientes. El magistrado presidente del CNE, Cristian Quirós, por su parte, explicó en redes sociales la solidez de la democracia colombiana. Nosotros lo que hacemos es garantizar que las elecciones y que cada colombiano que vote el próximo domingo tenga su voto en cada urna. En Estados Unidos las elecciones allá se hacen más o menos con cerca de 93.000 mesas. En Colombia las hacemos con 125.000 mesas y entregamos resultados en menos de 2 horas. La primera jornada. Ahora, la información del mundo de la ciencia y la tecnología. El avión experimental X-59 de la NASA voló por primera vez a una velocidad Mach, 1.500 kilómetros por hora, y llegó hasta una altitud de casi 17 kilómetros. Al cruzar la barrera del sonido, los aviones supersónicos generan una serie de ondas de choque que se fusionan generando un gran estruendo. Los aviones supersónicos arrastran estos sonidos increíblemente fuertes a lo largo de su trayectoria de vuelo, creando niveles de ruido que incluso abajo en la superficie resultan muy fuertes. Esto ha impedido la implantación generalizada de los vuelos supersónicos comerciales sobre tierra firme. Sin embargo, solucionar el problema del ruido se permitirían y con ello se podría reducir fácilmente a la mitad el tiempo de vuelo para cada trayecto. La NASA ha pasado muchos años trabajando en una tecnología, la empleada en el avión experimental X-59, capaz de reducir significativamente el ruido generado por el fenómeno. Con esta tecnología, un avión supersónico comercial podría ser lo bastante silencioso como para sobrevolar zonas pobladas de modo rutinario sin infringir leyes sobre el límite máximo de ruido permitido. Gracias a Juan Carlos Arenas por su participación cada mañana entregando las noticias de tecnología. Cadena de noticias. Y la verdad es que les voy a decir que muy probablemente, y lo saben, el Estado aquí venezolano no se hace presente. Y muy probablemente ustedes tomen una decisión y ellos no la van a cumplir. El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, advirtió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reunida en Costa Rica, que Venezuela opera como un sistema represivo, sin controles ni investigación. Porque el sistema actual sigue siendo un sistema represivo, un régimen que detiene arbitrariamente personas, un régimen que ha asesinado personas. 134 personas fueron asesinadas solo en el año 2017. El dirigente sostuvo que el aparato estatal venezolano sigue funcionando como una maquinaria capaz de detener arbitrariamente y de matar sin que exista supervisión institucional. Y si en Venezuela no logramos que de alguna manera
se refleje y se diga la verdad de lo que ha ocurrido, no tenemos la posibilidad de ninguna forma de transición democrática. Y por eso hemos mantenido una conducta de no confrontación, de repliegue. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, inauguró ayer el diálogo entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana, con un llamado a la reconciliación nacional y pacificación, junto a la construcción de acuerdos para superar la crisis que atraviesa el país luego de semanas de movilizaciones y bloqueos. Que espero ahora puedan ser de forma positiva y esperanzadoras para el pueblo boliviano. La primera jornada. Y ahora hablemos de música. Hola a todos, soy Jenny Ramírez y en este bloque les traemos las historias reales detrás de esas canciones que le están rompiendo en las plataformas digitales y en las emisoras de Colombia. Directamente desde Guadalajara llega una voz nueva al pop en español. Se trata de la cantante André, quien presenta su primer sencillo, Novio Policía, una canción que nace de experiencias personales y que abre una conversación sobre las dinámicas de las relaciones adolescentes. En entrevista, el artista de 16 años relató cómo situaciones como recibir múltiples mensajes o la exigencia de respuestas inmediatas inspiraron parte del relato que hoy convierte en música. El tema pone sobre la mesa los límites entre el cuidado, la atención y el control en las relaciones adolescentes e incluso algunas dinámicas que se perciben en la etapa de madurez. Novio Policía se construye desde vivencias propias y cercanas con un sonido pop influenciado por referencias de los años 80, pero adaptado a una propuesta actual. Vamos a un resumen de las noticias nacionales más importantes de este momento en Colombia. Colombia es noticia. Bienvenidos, estos son los titulares. Usuarios pagarán menos en cobros de reconexión de servicios de telecomunicaciones. Más de 100.000 colombianos viajaron a sedes del Mundial FIFA 2026. La ciudad de Armenia fue epicentro del BMX Freestyle. Migración Colombia reportó que 100.900 colombianos viajaron a Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones del Mundial de Fútbol, reflejando el impacto del torneo en la movilidad internacional de los ciudadanos durante la temporada vacacional de mitad de año. De acuerdo con el monitoreo realizado por el Centro Conjunto de Análisis Migratorio, entre los viajeros colombianos que salieron se registraron 74.000 hacia Estados Unidos, 28.000 hacia México y 5.000 hacia Canadá. Los usuarios de telefonía móvil, internet fijo, televisión por suscripción y telefonía fija pagarán mucho menos por la reconexión de sus servicios cuando estos hayan sido suspendidos por falta de pago. La Comisión de Regulación de Comunicaciones expidió una nueva regulación que establece topes máximos obligatorios para estos cobros, con reducciones que alcanzan hasta el 97% frente a las tarifas que algunos operadores aplican actualmente. Durante 3 días, la pista del Parque Deportivo Ancísar López de Armenia vibró con la energía, los trucos y la adrenalina del BMX Freestyle, una disciplina que cada vez gana más adeptos en el país. La capital quindiana fue epicentro de la segunda válida de la Copa Nacional, evento que reunió a los mejores riders del país, incluidos deportistas olímpicos. Grandes figuras como la vallecaucana Queen Saray Villegas y el destacado rider bogotano Luis Rincón encabezaron un cartel de lujo junto a representantes de diferentes regiones del país. En la rama femenina, la ganadora fue Liz Urley Villegas del Valle del Cauca, acompañada en el podio por su hermana gemela y por Daniela Morán. Ya entre los varones, la final masculina de la categoría élite mostró el gran talento de 11 participantes, donde Luis Rincón de Bogotá fue el vencedor, con Carlos Bedoya de Risaralda segundo y Andrés Felipe Pardo del Quindío tercero. La primera jornada en Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com. Indicadores económicos. El Dow Jones avanzaba un 0,7%, el S&P 500 ganaba un 0,84% y el Nasdaq subía un 0,87%. Las acciones de Intel se disparaban cerca de un 10% luego de que el presidente Trump anunciara un acuerdo con Apple para diseñar y fabricar chips en Estados Unidos.
También registraban fuertes ganancias Nvidia, Micron y Marvell Technology. Los mercados recibieron además con optimismo la firma de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán que extiende por 60 días el alto el fuego, mientras continúan las negociaciones para un pacto definitivo. Analistas consideran que una reducción de las tensiones en Oriente Medio podría aliviar los precios de la energía y contribuir a moderar la inflación. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ha caído por debajo de los $4 por galón por primera vez desde finales de marzo, en un descenso vinculado al acuerdo provisional entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz. Según la AAA, el promedio nacional se sitúa hoy en $3,99 por galón de gasolina regular, después de haber tocado un máximo de $4,56 el 21 de mayo, en pleno cierre del estrecho de Hormuz que bloqueó cerca del 20% del suministro mundial de petróleo. Los expertos advierten, sin embargo, que los consumidores no deben esperar una vuelta rápida a los $3 por galón que se pagaba antes del conflicto, aunque el crudo estadounidense ha retrocedido hasta la zona de los $80 por barril frente a los 120 alcanzados durante la guerra. Factores como la fuerte demanda en verano y las reservas en niveles históricamente bajos seguirán presionando los precios en los próximos meses. La primera jornada. Y hoy viernes vamos a colocarle ritmo con la música que nos presenta en Global Hits Armando Plata Camacho en la primera jornada. Se estrena en septiembre de 2025 y gracias al remix con Jennie de Blackpink se convierte en fenómeno mundial. Kevin Parker, productor de Australia conocido como Tame Impala con Drácula, cuando la noche del vampiro es una fiesta y un ritual psicodélico. Sencillo del álbum Dead Beat, que funde pop y electrónica de rave. Una letra que retrata cómo la luz del sol pone a prueba las conexiones humanas. Tercera canción más popular de la Tierra en Top 40 Charts y A-Charts a mediados de junio de 2026. Esperamos tener una jornada de elecciones llena de tranquilidad, mucha calma, reflexión, que voten a conciencia y que se acepten los resultados del pueblo en las votaciones generales de nuestro país. Cualquiera que sea el resultado después de que esté avalado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, será bienvenido. Este programa se emite en todas las plataformas de audio y usted puede escucharlo en el momento que quiera. En Apple Podcast, en Spotify, también puede en YouTube, en Amazon Music y en algunas emisoras que también nos retransmiten, como Sol Estéreo 92.6 FM en Anapoima, Cundinamarca. Un abrazo cordial para todos los que nos escuchan allí y para todo el equipo de trabajo que está al frente de esa poderosa emisora regional. Regresamos el lunes muy temprano, ojalá con muy buenas noticias y como siempre esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz fin de semana. La primera jornada presenta Especial Elecciones en Colombia con Ricardo Espinosa y Jaime Flores. Bienvenidos. ¿Cómo está el ambiente electoral en Bogotá luego que los colombianos todavía saborean la victoria de su equipo de fútbol en el Mundial 2026? No hay mucho, lío en materia electoral porque ya las campañas han suspendido, de acuerdo con la ley, las apariciones de los candidatos frente al público. Hay que reconocer que la capital está y el resto del país también está, obviamente celebrando todavía esa victoria importantísima frente a la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo de Fútbol. Pero de todas maneras regresamos al plano político. Lo que está en juego es importantísimo, es trascendental en estas elecciones del próximo domingo.
Jaime, sabemos que las encuestas pues obviamente no se están divulgando desde hace algunos días, pero ¿cómo están las tendencias? ¿Qué opinión tienen los colombianos respecto a la fiesta democrática del domingo? Las encuestas también están suspendidas. Dentro del marco de la ley se establece que 7 días antes de las elecciones no se pueden divulgar resultados de las encuestas. Pero ya las tendencias están claramente establecidas desde hace ya varias semanas, inclusive desde pocos días después de la primera vuelta electoral, cuando el candidato de Firmes por la Patria, Abelardo de la Espriella, lleva una ventaja que en este momento en promedio entre las encuestas de mayor reconocimiento podría estar entre el 4 y el 5% a su favor frente al candidato Iván Cepeda del Pacto Histórico que actualmente está en el gobierno. Conocimos también, Jaime, que los órganos de control han hecho un llamado para aceptar el resultado que se ha publicado por el CNE debido a la preocupación que existe en caso de que alguno de los bandos no reconozca los resultados. ¿Qué se dice, Jaime? Pues esa posibilidad existe, pero las autoridades han tomado las medidas pertinentes, como ocurre tradicionalmente en estos procesos democráticos. Hay algo de preocupación, porque justo después de la primera vuelta el presidente Gustavo Petro decidió no reconocer los resultados. De hecho, todavía no hay un reconocimiento oficial por parte del gobierno frente a esto. Además, hay algunas versiones que dan cuenta de que el candidato Iván Cepeda habría dicho que no va a aceptar el preconteo de los votos, sino solamente el conteo definitivo, es decir, el escrutinio final de los votos, algo que podría tardar entre una semana y media y podría generar más complicaciones. Vamos a ver cómo transcurren las cosas. La campaña de Abelardo de la Espriella está pidiéndole a sus votantes que salgan rápido a votar y que la votación sea lo suficientemente masiva como para que no quepa ninguna duda frente a la victoria de la que él considera pues la candidatura vencedora en este proceso. Claro. ¿Y cuáles son las previsiones que se manejan sobre el peso que puedan tener los indecisos en esta oportunidad, en esta segunda vuelta? A ver, los indecisos han venido cayendo significativamente entre la primera y la segunda vuelta. Apenas estamos hablando de 3.9% de voto en blanco, de acuerdo con las encuestas. Algo que pues es significativamente menor a lo que teníamos en la primera vuelta, donde podían llegar cerca del 9 y hasta el 10% de indecisos o de personas que habían decidido votar en blanco. No va a ser muy determinante. Lo que está en juego en esta elección en Colombia es seguir con lo que más del 55% de los colombianos considera un gobierno absolutamente desastroso, o entonces cambiar por una fórmula que primero mejore las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, segundo, acabe con planes como el de la paz total, que han aumentado la delincuencia significativamente en el país, y también temas económicos que han llevado al país a una inflación galopante absolutamente insoportable. En la primera vuelta fueron casi 24 millones de colombianos que votaron, 23,9 exactamente. ¿Cuál es el nivel, Jaime, de participación que se calcula aproximadamente pueda presentarse en esta nueva fiesta de los colombianos en las urnas, cuando la participación fue en primera vuelta del 57,88%? Lo que hay en juego, Ricardo, es muy importante y eso naturalmente está llamando a los votantes a cumplir con su deber, con su obligación como electores de definir de la mejor forma posible lo que será el futuro del país. Pero hay algunos riesgos, por ejemplo, el hecho de que habrá algunos partidos de la Copa Mundial de Fútbol el próximo domingo. No sabemos cuál vaya a ser pues el pronóstico meteorológico, particularmente en la capital, donde se produce un porcentaje muy significativo de los votos. Y todo este tipo de cosas podrían traer pues algunas variaciones, digamos, en la participación de los votantes en el proceso electoral. Pero bien lo decías, en la primera vuelta pues tuvimos una participación muy alta, muy significativa, y estando tanto en juego, pues esperamos que por lo menos se supere la afluencia de votantes a las urnas que tuvimos en la primera vuelta. Sería bueno, Jaime, también conocer sobre las medidas de seguridad para esta jornada que esperamos sea de tranquilidad para los colombianos. Pues las autoridades tienen sus cartas en el asunto. Están en el caso de la ciudad de Bogotá, tanto la Policía Nacional como otros organismos de seguridad pues han apostado a algunos de sus miembros en las calles. No hay una presencia militar muy grande, muy visible. Esperamos que no haya nada que pues cambie esta realidad, pero de todas maneras lo que han dicho las autoridades y también las fuerzas militares es que están listos para defender la democracia y para defender pues las instituciones colombianas que han demostrado a lo largo de la historia
que respetan la decisión de los votantes en procesos como este tan importante que estamos viviendo aquí en Colombia. Claro, claro. Jaime, ¿qué han podido ustedes palpar allí en Colombia, camino al hotel o camino a los centros de votación, a las campañas, toda esta geografía capitalina allí en Bogotá? ¿Qué han visto? ¿Qué les han contado? ¿Cómo se siente el votante? A ver, yo me atrevería a decir que la gente está un 15% temerosa y un 85% optimista. Creemos que la gente sabe la importancia que esto tiene, la gente sabe que es con su participación que pues va a definir cuál es el rumbo que el país debe seguir. Lo que la gente le dice a uno, tenemos que acabar con esto que ha sido el gobierno de Petro, que es un desastre, no están absoluta y completamente seguros de cómo vayan a hacer las cosas con Abelardo de la Espriella, que es el candidato de la oposición hoy, pero entienden perfectamente que alguna cosa tiene que hacerse para salir un poco de esta situación tan difícil, tan complicada que estamos viviendo. Y luego de revisar las propuestas, Jaime, las plataformas electorales, ¿qué temas podrían ser definitivos en las campañas de estos candidatos para mover la balanza electoral, bien sea a favor de Iván Cepeda o a favor de Abelardo de la Espriella? A ver, la gente está muy preocupada por la economía, porque la verdad es que pues hubo un aumento de los salarios mínimos por parte de la administración Petro de 24%, pero eso ha disparado significativamente la inflación. La capacidad adquisitiva de las personas, en lugar de aumentar, ha disminuido, las cosas se ven caras, la gente se queja de que el dinero no le alcanza. La economía es un aspecto importantísimo en la toma de decisiones por parte de los votantes. Pero el otro tema es el tema de la seguridad. El plan de paz total del presidente Gustavo Petro ha aumentado significativamente la delincuencia, la tasa de asesinatos, el dominio que los grupos criminales organizados tienen en buena parte del país es algo que preocupa también a la opinión pública. Y en el marco de eso, pues también hay preocupación desde el punto de vista electoral por la manera como la intimidación que puedan ejercer algunos de estos grupos de delincuencia organizada en algunas zonas del país, grupos terroristas, grupos narcoterroristas, grupos guerrilleros, pues esto puede incidir en el resultado de la elección del próximo domingo. Entonces esas son, a mi manera de ver, las preocupaciones básicas de los votantes hoy en Colombia. Durante las últimas horas, el Procurador General Gregorio El Hatch ha enfatizado que solamente el Consejo Nacional Electoral, que se distingue por la sigla CNE, es el que puede decir si las elecciones presidenciales de segunda vuelta de este domingo son válidas o no en territorio colombiano. La única autoridad con efecto jurídico determinantes en Colombia para decir si fue válida una elección o no es el Consejo Nacional Electoral, con base en lo que diga el escrutinio que lo hacen los jueces a partir de la organización que elabora la registraduría. No hay nadie más. Nadie más tiene aquí en Colombia la competencia para decir si acepta o no un resultado. Somos los colombianos los dueños de las elecciones. Todos los servidores públicos estamos en la obligación de acatar el resultado que los jueces nos digan en el escrutinio y que nos va a informar en forma inmediata o muy rápida la registraduría con la figura del preconteo, que es una tradición en Colombia. También en las redes sociales, el magistrado que preside el CNE, el doctor Cristian Quirós, explicó en las redes sociales cuál es el papel del CNE. Nosotros tenemos la democracia más grande, fuerte y sólida de América Latina. Independientes, funcionamos sin jefes, hacemos otra cosa diferente a lo que hace el legislativo y el ejecutivo, y las instituciones fuertes, sólidas, hace que crezca la democracia. Nosotros lo que hacemos es garantizar que las elecciones y que cada colombiano que vote el próximo domingo tenga su voto en cada urna. En Estados Unidos las elecciones allá se hacen más o menos con cerca de 93.000 mesas. En Colombia las hacemos con 125.000 mesas y entregamos resultados en menos de 2 horas. En los otros países ustedes ven que duran semanas entregando resultados. Esto es una democracia fuerte, sólida. Claro, tenemos nuestros errores, pero lo que quiero decirles es que aquí tenemos una democracia fuerte y aquí está el futuro de nuestro país. Y hay un personaje también que queremos compartir con ustedes su testimonio, es el registrador nacional Hernán Penagos, quien en una entrevista en las últimas horas en la FM se refirió también a las votaciones en el exterior de los colombianos, más de 60 países que pueden hacerlo desde el pasado lunes y hasta este próximo domingo, inclusive el día de las elecciones de forma central para los colombianos. Y ha aclarado más o menos el tiempo que ellos calculan pueda conocerse quién es el ganador de esta justa electoral, o por lo menos
¿quién se acerca en la tendencia en los resultados? Pues muy bien, avanzan sin ningún contratiempo desde el pasado lunes. 1.450.000 personas aproximadamente están habilitadas para votar en 67 países, 116 consulados, más de 3.600 mesas, entre las que se instalan de lunes a sábado y las del día domingo. Toda la ciudadanía, aquellos que han querido hacerlo, han podido votar sin ningún contratiempo, vienen avanzando de manera tranquila. En esta oportunidad, Juan, es bueno destacar que la registraduría envió 65 delegados de la entidad que están en los principales puestos de votación del mundo, acompañando el proceso, verificando que la jornada transcurra tranquila, pacífica y transparente, y pendientes obviamente de los conteos de votos que se hacen diariamente, así como de la digitalización de las actas. Por tanto, hoy en el exterior todo avanza sin contratiempos. Eso sí, invitar a la ciudadanía para que por favor aprovechen y votar antes del domingo, lo hagan de aquí al sábado, y con eso no tienen que aguantarse colas muy largas o filas durante la jornada, o peor aún, perder la oportunidad de votar. Luego, quienes viven en el exterior tienen unas oportunidades muy importantes para poder ejercer sus derechos y hacerlo con mayor tranquilidad. Bueno, calculamos que en 2 horas tendremos resultados concluyentes de quién es el próximo presidente de Colombia. La agilidad será la misma que hemos visto en las pasadas elecciones. Doy datos. Los jurados de votación son los mismos que estuvieron en la primera vuelta presidencial. Las comisiones escrutadoras también ya están definidas, jueces de la República y notarios, y son los mismos que estuvieron en la primera vuelta presidencial. El censo es el mismo y las mesas son las mismas, luego la ciudadanía vota en el mismo lugar. Los software, inclusive, estamos en proceso de congelamiento de los software, de auditorías que han estado inclusive los días desde el martes, miércoles y hasta hoy revisando cada uno de los detalles. El domingo se descongela el software delante de todas las autoridades y se le entrega a la Procuraduría para que puedan hacer la custodia de él. Los auditores de los partidos participaban. Así que aquí son las mismas circunstancias de la primera vuelta, que fueron elecciones eficientes y transparentes. Yo simplemente digo lo siguiente: son los hechos los que respaldan a la registraduría. ¿Por qué perdemos de vista que se han realizado 2 elecciones? Hace 3 meses, 20 millones de personas participaron. Ni una discusión. Hace 2 semanas, 24 millones, casi eso, votaron para elegir primera vuelta presidencial. La comunidad internacional y la observación destacó la eficiencia, la transparencia y la integridad del proceso electoral. Y en esta oportunidad, es bueno decirlo, todas las mesas de votación tienen testigos electorales de las 2 campañas. Testigos, que es bueno decirlo, antes de que la registraduría publique las actas, pueden tomarle fotografía a ellas. De verdad, no hay una circunstancia razonable para dudar del proceso electoral. Recuerden, a las 4, los jurados, que son ciudadanos del común, para ir a fútbol, los jurados son como los árbitros. Y los testigos son los representantes de los 2 partidos. Y a las 4 de la tarde el jurado de manera pública cuentan los votos, los clasifica y en una acta a mano llenan los resultados de cada candidato. Los testigos toman la foto y ahí la registraduría publica el acta. ¿Dónde puede haber alguna modificación? Ninguna. Colombia tiene un sistema físico, manual, y hay evidencia de cada resultado. Y bueno, para la pregunta, Darcy, si el domingo los resultados son muy ajustados, pueden serlo, yo no sé, habrá que esperar cómo vota la ciudadanía. Pues, ¿qué va a ocurrir? Que el preconteo va a salir. El preconteo son datos preliminares, es decir, son los datos que nosotros tomamos de cada acta y rápidamente por teléfono los divulgamos para que ustedes, los medios y la ciudadanía tenga claridad de cómo votar. Pero a la par de esa divulgación, nosotros no declaramos quién es el presidente de Colombia, eso lo hacen los jueces y el Consejo Electoral. A la par de esa difusión están los jueces con todas las actas declarando en cada pueblo de Colombia oficialmente los resultados, porque son autoridades. Y esas actas las declaran y las revisan en presencia de las campañas y de sus abogados. Y si los resultados son muy ajustados, pues va a haber resultados y van a decir cuál es la verdad de la votación de las colombianas y los colombianos. Pero le agrego lo siguiente, que lo tengan presente. En Colombia, yo no sé a qué hora se nos está olvidando, como en cualquier nación democrática hay reglas y también hay derechos, y las campañas tienen derecho a irse al escrutinio si tienen dudas de los resultados.
pero no a las calles ni a las redes, al escrutinio. Cuando usted, Darcy, tiene una diferencia con otra persona, usted la demanda, se va para donde un juez y el juez le dice quién tiene la razón. Pues así funciona. Yo no sé a qué horas hemos cambiado de opinión. En Colombia las normas electorales existen hace apenas 40 años. 40. Solo que algunos o algunas apenas las conocen ahora. Bueno, eso ya no es culpa nuestra y no tienen por qué conocerlas, pero lo que quiero decir es que las campañas tienen todas las atribuciones para irse al escrutinio. Cierro con esto, escúchenme hablar tan largo. 4 instancias tienen las campañas y los candidatos si tienen dudas del proceso electoral. Se las voy a describir como ningún sistema electoral de la región. Primero, ante la mesa de votación. Pueden presentar reclamaciones ante los testigos y pedir inclusive reconteo de votos, que también se autorizó. Segundo, ante las comisiones escrutadoras, no ante el registrador, jueces de la República que hacen público el conteo municipal delante de todos los representantes de los partidos. ¿No les gusta? Tercero, ante el escrutinio departamental. Una vez los jueces hacen el conteo municipal, todo eso se va a los departamentos, a las capitales, y hay delegados del CNE que de manera pública hacen la consolidación de cada municipio de Colombia. Y cuarto, ante el Consejo Nacional Electoral que hace la consolidación nacional. Y nos quedamos en Bogotá porque a esta hora aquí en Nuestra América hacemos contacto con Jaime Villarreal de nuestra emisora afiliada Melodía Estéreo en Bogotá. Jaime, bienvenido a este especial. ¿Y cuál es el panorama, cuál es el sentir de esta fiesta democrática de los colombianos en segunda vuelta presidencial? Un saludo muy cordial, Ricardo, desde el máster de la cadena Melodía en Bogotá. Pues le cuento que Colombia entra en la recta final de una de las elecciones más polarizadas en los últimos años, a pocos días de la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo del Espriella. Bogotá vive un ambiente de expectativa, intensa actividad política y amplios debates, todos en redes sociales, en medios de comunicación y en algunos espacios ciudadanos privados. Aunque la capital mantiene la normalidad en sus actividades, las autoridades han reforzado los planes de seguridad para la jornada electoral de este fin de semana. Las encuestas más recientes muestran una contienda cerrada, aunque varias mediciones otorgan una ligera ventaja a Abelardo del Espriella. Sin embargo, los analistas coinciden en que el nivel de participación y el voto de los indecisos podría ser determinantes para definir el próximo presidente de Colombia. Si hiciéramos un análisis corto de los candidatos, yo comenzaría por Iván Cepeda, quien representa la continuidad de buena parte de las políticas progresistas impulsadas durante los últimos años. Su discurso se ha centrado en la justicia social, la implementación de los acuerdos de paz, el fortalecimiento de programas sociales y una visión de seguridad basada en la presencia integral del Estado en los territorios. Sus principales fortalezas están entre los jóvenes, sectores urbanos y votantes de izquierda. Y miremos a Abelardo del Espriella. Propone una agenda de seguridad mucho más estricta, reducción de impuestos, fortalecimiento de la inversión privada y una política de mano dura contra los grupos armados ilegales. Ha logrado consolidar apoyos en sectores conservadores, empresariales y en votantes que buscan un cambio frente al actual rumbo político que se encuentra el país. En conclusión, Colombia llega el 21 de junio dividida entre dos visiones muy distintas de país. Una de ellas enfocada en la continuidad de las reformas sociales y otra que apuesta por la seguridad del crecimiento económico y un giro hacia posiciones más conservadoras. Todo indica que será una elección muy reñida y que Bogotá volverá a jugar un papel decisivo en el resultado final. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado y esperemos que tengamos una fiesta democrática llena de paz, de tranquilidad y que se vote algo.